Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone. Bueno, arrancamos este bloque escuchándolo al cantante, al vocalista de Ajá, una banda de allá de los 90, fines de los 80, una de las bandas, bueno, icónicas de ese tiempo. ¿Y por qué? Porque hace poco reveló a sus fans, al mundo, que está atravesando nada más ni nada menos que el diagnóstico de Parkinson. La verdad que a todos nos impactó al escuchar esto, y sabemos que es una enfermedad, una patología que se ve con frecuencia, y seguramente a vos te pasa con alguien cercano. Para hablar sobre este tema en profundidad tenemos el lujo de tenerlo de invitado al doctor Martín Cedrola. ¿Cómo estás, Martín? Que ya nos visitaste en varias ocasiones y siempre venías a traernos claridad sobre todo. Hola, muchas gracias. Sí, es una entidad bastante común, ¿no? El Parkinson, junto con estas enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de hoy, el adulto, que cada vez nos vamos poniendo más grandes y empezamos a tener estas enfermedades, ¿no? Lo escuchaba esto de Ajá, pero también acá tuvimos hace poco al Indio Solari. También el Indio Solari con enfermedad de Parkinson, que al ser una enfermedad, uno de los síntomas, no es el más común, pero sí se lo ve con bastante frecuencia, es la hipofonía, o sea, la voz se va apagando y probablemente haga que ellos no puedan seguir cantando, ¿no? Qué difícil, justo, ¿no? O qué irónica pareciera la vida, ¿no? Bueno, yo creo que escuchamos y que fue impactante también con el actor Michael Fox, que vimos también como su deterioro o su lucha a lo largo del tiempo. Y eso también, bueno, nos genera reflexión y querer conocer más sobre estas patologías, estas enfermedades. Sí, creo que a estas estrellas globales le ocurra esto, y que ellos puedan contar, hacen que se exhiba, ¿no? Hoy tenemos, ahora en abril fue el Día Mundial de esto también, del Parkinson, en donde intentamos exhibir de qué se trata, porque en estas enfermedades, cuando uno llega más temprano, a veces puede hacer una intervención precoz y tal vez modificar un poco la historia natural de la enfermedad. Digamos, esta es una enfermedad que a veces da síntomas precoces. Por ejemplo, el dolor de hombro. El dolor de hombro ocurre hasta 2 años antes de que empieza la enfermedad de Parkinson. No digo que todos los dolores de hombro, pero si tenemos un dolor de hombro, estamos un poquito crecidos, habría que consultar y ver, ¿no? La disminución del olfato también está 2 años antes. Trastornos, por ejemplo, si soy una persona y empiezo a tener una depresión y no me explico por qué, muchas veces los síntomas no motores de la enfermedad preceden a los síntomas ya motores. ¿Qué son los síntomas motores? Bueno, el temblor, la rigidez, la dificultad en la marcha, ¿no? Ya como para tener ahí esa señal más en concreto. Pero ahí estamos tan mal acostumbrados a veces a minimizar lo que nos sucede en el cuerpo, ¿no? O sea, vos decías un dolor de hombro. Y a veces nos duele algo o nos punza algo y lo minimizamos o en muchos casos no le damos la atención de decir, bueno, me duele esto, me voy al médico. Yo creo que no nos creemos lo suficiente. Y también nos pasa, o es algo que yo veo en el consultorio, es el miedo a que tenga algo. Es como que si yo tengo miedo, no me quiero enterar, eso no va a suceder. Y muchas veces hay que afrontarlo para poder tener algo oportuno. En estas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades, los trastornos del movimiento, como es el Parkinson, la actividad física ayuda muchísimo, ralentece a veces la enfermedad. A veces cuando van al consultorio y hacemos un diagnóstico a una persona que tiene enfermedad de Parkinson, les decimos, bueno, a ver, farmacológicamente yo te voy a dar unas pastillas, pero vos tenés que hacer actividad física, porque eso es algo importantísimo en el tratamiento. Y muchas veces es lo que la gente no hace, ¿no? Sí, justamente nos pasa eso. Cuando hacemos actividad física podemos, aunque sea, hablar de caminar,
o necesitamos cuando decimos o recomendamos, ¿no? Desde lo médico de actividad física, que ir a un gimnasio o ir a una clase específica. Bueno, a ver, hoy la actividad física está demostrado que nos ayuda a muchísimas prevenciones de una cantidad de enfermedades cardiovasculares, Sí. accidentes cerebrovascular, Alzheimer. Sí. Hoy cuánto deberíamos caminar o hacer actividad física más o menos 60 minutos siempre que la capacidad cardiovascular nos dé Claro. algo progresivo. Pero en el caso del Parkinson per se, Sí. lo que más ha demostrado ser efectivo es el Tai Chi. El Tai Chi está inclusive Mirá. escrito en revistas neurológicas muy importantes Ujú. como algo muy beneficioso a la enfermedad de Parkinson. Después también recomendamos mucho a que hagan pilates, bailes como el tango Ah, también, New Con y otras actividades que están muy interesantes. Yo comencé ahora Pilates, justamente. Y te das cuenta de, cuando comenzás una actividad física nueva para uno, te das cuenta que no solamente lo físico, sino también cómo tenés que estar atento con lo mental, ¿no? Bueno, contar las respiraciones, los movimientos. Ahí es donde realmente te cae la ficha de que todo el ser es el que trabaja, digamos, o que está en acción en ese momento. Pero por supuesto que sí, y además, a ver, la actividad física genera una liberación de algunas sustancias que son regenerativas, Ujú. no solamente del sistema nervioso periférico y central, también de los huesos, cardiovascularmente, de los Ujú. músculos. Esto de competir hoy contra la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la osteopenia o la osteosporosis, que es la pérdida de descalcificación de huesos, es lo que nos va a dar a nosotros una adultez tal vez distinta Sí, eso es y lo la que diferencia. siempre nos decís, ¿no? Una adultez distinta, o sea, una adultez con una calidad de vida distinta, ¿no? Y hoy queremos vivir más Sí. y como queremos vivir más, tenemos que tener una mejor calidad de vida, porque vivir más es vivir más con calidad de vida, Claro. siempre que podamos. Y cuando nos toque afrontar una enfermedad que probablemente y seguramente nos toque a la gran mayoría de estas enfermedades, bueno, hacerlo con todas las herramientas que Ujú. uno pueda, con el acompañamiento familiar, porque son enfermedades que Mm. generalmente también vinculan a todo el núcleo familiar, ayudar, llevar al médico, Claro. al kinesiólogo, a la actividad física. Es algo que deberíamos plantearlo, el cuidado para uno y para el resto, ¿no? Sí, 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 sobre todo también a partir de cierta edad. ¿Hay algún estudio que vos recomiendas? Viste cómo comienza el año y nos hacemos los controles, los chequeos, ¿no? Que, qué sé yo, nos vamos a hacer, bueno, al médico clínico. ¿Hay alguno en relación a este tipo de enfermedades que vos sugieras que deberíamos? Lamentablemente en enfermedad de Parkinson no hay un estudio a la ciencia de hoy que yo pueda hacerme decir si tengo enfermedad de Parkinson Ujú. a la realidad nuestra, ¿no? Acá local, de la zona. Generalmente es algo clínico, por lo cual uno tiene que estar pendiente o expectante de si ocurre esto y no tardar la consulta al médico. La consulta son entidades clínicas. ¿Qué quiere decir clínicas? Que uno tiene que ver una cierta cantidad de síntomas y signos y poder decir, bueno, sí, probablemente tengas una enfermedad de Parkinson u otro tipo de enfermedad, ¿no? Claro, Pero sí. no hay para esto un estudio acá Ah, en ok, Corrientes. bien. Hay algunos estudios ya de fluorodopa o algo que no lo hacemos en Corrientes, tal Claro. vez en algunos centros de Buenos ¿Son Aires, como más específicos? que son un poquito más específicos cuando nos queda algo de duda en si el Ok, paciente bien. tiene o no. Esto es muy clínico, es mucho ver, contar. De hecho, la enfermedad de Parkinson, James Sí. Parkinson, describió la enfermedad solamente viendo a un paciente. O sea, él estaba James Parkinson era médico por Sí. obligación o por familia, pero su corazón estaba en la botánica. Entonces, Ujú. cuando podía, iba a los parques y dibujaba y hacía botánica, y viendo un paciente desde un banco de plaza, él describe la parálisis agitante, esto que es hoy después la enfermedad de Parkinson, sin tocarlo, solamente Mirá vos. viéndolo. Observándolo. Y es eso muy efectivo hoy en la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es? Obviamente cuando el paciente tiene toda la enfermedad ya muy florida, Desarrollada. ¿no? Ujú. Con la camptocornia, que es esto que se van para adelante, la Ujú. rigidez, el temblor cuando caminan, los pasitos cortos, la marcha gestinante, ¿no? Pero siempre es mejor llegar antes, cuando uno tiene un poquito de dolor de hombro, cuando empezamos a tener problemas de insomnio.
A ver, el insomnio es una patología muy común. Estamos hablando de Sí. patologías muy comunes. Sí. A ver, si me empieza a doler el hombro y yo no me golpeé y no le encuentro solución, hice una consulta con el reumatólogo, y no le encontramos, bueno, abrirle un poquito la ventana. Esto el insomnio también, si el insomnio no obedece a una causa, Ujú. bueno, ver si no podría Ir ser un sumando, Parkinson. Ir digamos, sumando, también, exactamente. ir prestando atención y sumando señales, ¿no? La constipación también, por ejemplo, ¿no? Ok. A ver, si soy una persona que no soy constipada, tengo 60 y pico de años, no cambié mi alimentación y empiezo a ver que empiezo a tener esto, bueno, ojo, porque la dopamina, que es esto, el neurotransmisor que falta, se utiliza en el cerebro y también en el intestino, ¿no? En el tubo Ujú. digestivo. Ok. Bueno, lo importante es esto, comenzar a prestar atención a nuestro cuerpo y a no minimizar. Ese es, viste, que decimos, no, pero me duele nomás acá, no es nada. Y minimizamos o vamos como pateando para que, no sé, que eso sea más doloroso tal vez para prestar Yo atención. creo que, esto lo digo siempre como en broma en el consultorio, para cuando uno a veces a nadie quiere que le toque la embopa, este juego que jugábamos cuando éramos chiquititos, Sí, decían sí, embopa sí, y sí, salíamos sí, a correr sí, para que no sí. nos quede a nosotros. A nadie nos gusta padecer una enfermedad, nosotros queremos estar sanos, pero es parte de nuestra humanidad enfrentar estas enfermedades que nos Ujú. pueden ocurrir a cualquier año, A cualquier edad. a cualquier edad, porque existe el Parkinson juvenil, Parkinson Ajá. de inicio temprano. Entonces, esto, verla, afrontarla y poder recibir un tratamiento adecuado, el tratamiento que sea adecuado, porque los primeros años del tratamiento muchas veces Son cruciales. son cruciales para ver Mm. cómo va a evolucionar a una persona. Yo, cuando enfrento a un paciente con un diagnóstico temprano, le digo, mira, tenemos que planificar tu vida de Ujú. acá a todo el tiempo que nos toque vivir, que pueden ser 10, 20, 5 años, pero tenemos que pensar así a largo plazo. Esto es un tratamiento a largo plazo y no ir quemando etapas e ir acompañándonos y estando juntos, ¿no? Bien, qué importante eso, ¿no? Tener en cuenta. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Y una sola cosa Sí. antes, hay una fundación Sí. de pacientes con enfermedad de Parkinson que se llama Vamos Juntos, que son chicos grandes, ¿no? Que Ujú. tienen la enfermedad y que se apoyan mucho y que es muy buena acá en Corrientes. Bien. Y es importante saberlo, ¿no? Vamos juntos, Sí, vamos Fundación, para juntos. buscarla en las redes y bueno, por ahí si estás atravesando el Parkinson puedas sumarte y bueno, juntos, ¿no? Poder seguir adelante. Así es. Muchas gracias, Así es. un gusto. Como siempre, nosotros llegamos hasta acá el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao.